Ok, muy bien. Después de haber dado un tiempo para que ingresaran los alumnos, vamos a dar inicio a la cuarta sesión de la materia Personas y Familia. En esta ocasión nos toca ver los temas en el título 4 y el título 5 del libro de Compendio de Derecho Civil 1 de Rafael Rojina Villegas. Vamos a ver lo que es el título 4, Teoría General del Acto Jurídico, así como el título 5, Derecho de las Personas. En el título 4 nos divide en 4 capítulos: definición de acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, existencia de la unidad en el derecho mexicano, elementos de validez del acto jurídico. Pero yo y cuento con que ya hayan leído esta parte del libro, así como el título 5, que es el derecho de las personas, que también se divide por ahí en 5 títulos, que son atributos de las personas físicas y morales, la capacidad, el estado civil de las personas, el domicilio y el nombre. Les voy a hacer una pequeña presentación de lo más relevante en lo que conlleva estos títulos, perdón, y vamos a hacer la presentación. Ok, vamos a iniciar con el título 4, Teoría General del Acto Jurídico. Por aquí vemos la definición de lo que es el acto jurídico y nos dice que se define como una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Hablemos de los elementos esenciales. Nos marca ahí una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita. Y nos dice que es expresa cuando se exterioriza por el lenguaje, oral, escrito o mímico. Y es tácita cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria
dubitable revelan un determinado propósito, aunque el autor del acto jurídico no exteriorice su voluntad a través del lenguaje. Un objeto física y judicialmente posible, y se puede distinguir un objeto directo y en ocasiones un objeto indirecto. Un objeto directo consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Mientras el objeto indirecto, este no presenta en la totalidad de los actos jurídicos, es sobre todo en los contratos y en los convenios en donde lo encontramos. El objeto directo en los convenios es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, y el indirecto consiste en la cosa o en el hecho material del convenio. El reconocimiento que haga la norma jurídica de los efectos deseados por el autor del acto. Si la norma jurídica no reconoce una cierta manifestación de voluntad, no hay acto jurídico por falta de objeto para producir consecuencias de derecho que estén amparadas por el ordenamiento. Vamos a hablar un poco de la inexistencia y la nulidad. Perdón. Ahí creamos una pequeña tabla. Hablamos de la inexistencia. Su causa es la falta de consentimiento, falta de objeto, falta de solemnidad. Sus efectos y características. En este caso, la inexistencia es la nada jurídica, inconfirmable, imprescriptible, la puede predecir cualquier interesado, perdón, la puede pedir cualquier interesado y no produce efectos. En la nulidad absoluta, la causa es la ilicitud en el motivo, fin u objeto del acto jurídico. Esta es inconfirmable, imprescriptible, la puede pedir cualquier interesado, sí produce efectos, pero serán destruidos retroactivamente. En la nulidad relativa, la causa es vicios de la voluntad, falta de forma y la falta de capacidad. Esta es confirmable, prescriptible, solo la puede pedir el perjudicado si produce efectos y se destruyen retroactivamente. Hablemos de los elementos de validez del acto jurídico. Son elementos de validez de los actos jurídicos los siguientes: que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Llamamos a este elemento licitud del acto jurídico. Que la voluntad exteriorice de acuerdo con las formas legales, este elemento se denomina formalidad del acto jurídico. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, es decir, sin error, sin dolo, sin violencia o sin lesión. Es decir, que sea una voluntad libre y cierta. Este elemento se expresa en forma negativa, indicando simplemente que hay ausencia de vicios en la voluntad. Que la voluntad se otorgue por persona capaz,
A esto se le llama capacidad en el acto jurídico. Cuando no se cumple el primer elemento, es decir, cuando hay ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto, se presenta generalmente la nulidad absoluta, pero puede ser relativa por disposición de la ley. Cuando no se observan los otros tres requisitos, formalidad, ausencia de vicio y capacidad, existe una nulidad relativa en el acto jurídico. Hablemos de validez y la definimos como la existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Aquí concluimos con el capítulo 4 del título 4 y vamos a entrar a ver el título 5, derecho de las personas. Vamos a hablar de los atributos de las personas físicas y morales. Vamos a hablar de la definición de lo que es persona jurídica y nos dice que es toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Vamos a hablar de los atributos de las personas físicas. Nos establece que tienen uno, capacidad, un estado civil, un patrimonio, un nombre, un domicilio y una nacionalidad. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, las definiciones. En cuanto a las personas morales, sus atributos son: tienen capacidad, tienen patrimonio, tienen denominación o razón social, así como lo vemos en la diferencia de las personas, es hablar del nombre. Tienen un domicilio y también cuentan con una nacionalidad. Vamos a hablar de la capacidad. Aquí estos atributos los tienen en las dos, las personas físicas y tanto la moral. Nos dice que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El menor de edad solo tiene esta capacidad porque no se encuentra en posibilidad de realizar actos de voluntad y comprender el alcance de los mismos, únicamente cuando llega a la mayoría de edad. Aquí en México se nos establece que es 18 años. Es cuando el legislador supone que una persona puede apreciar el alcance de sus actos volitivos. La capacidad en las personas morales nos dice que no puede haber incapacidad en ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, la sordumudez, unida a la circunstancia de que no se sepa leer ni escribir, la embriaguez,
consuetudinaria o el absoluto inmoderado y habitual de drogas enervantes. En las personas morales su capacidad de goce es limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto o fines propios. Hablemos de patrimonio en las personas morales. Observaremos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades debe tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. Existen algunas entidades como las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento del ente y a través de las aportaciones que lleven a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. La denominación o el nombre en personas físicas. En las personas morales equivale al nombre en las personas físicas, como comentaba, por cuanto que constituye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. Para las personas morales de derecho privado, la ley regula expresamente su denominación. En las sociedades puede haber siempre denominación o razón social. Hablemos del domicilio en las personas morales. Esto lo determina el artículo 33 del Código Civil, con los siguientes términos. Nos dice que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración, las que tengan su administración fuera del distrito o de los territorios federales, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de las mencionadas circunscripciones. Se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a estos actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrá su domicilio en esos lugares para cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Cuando hablamos de personas morales, estamos hablando meramente de un derecho mercantil. Esto lo van a ir viendo cuando entren a derecho mercantil, sociedades. Aquí es donde ven lo que más a fondo lo que son las personas morales. La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo con el artículo 5 de la ley vigente, la Ley Nacional de Naturalización, tomando en cuenta dos factores: que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas y que además establezcan su domicilio en el territorio de la República. Cumplidos estos requisitos, tendrán la nacionalidad mexicana.
Vamos a hablar de personas físicas. Ok, la capacidad en las personas físicas. Es la capacidad de goce, es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. El estado civil de una persona consiste en la situación jurídica concreta que se guarda en la relación con la familia y se descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo, pariente, por consanguinidad, por afinidad o por adopción. En cuanto al patrimonio, dice que es el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria. El domicilio es el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de dedicarse en él. Y en cuanto al nombre, dice que está compuesto por los primeros nombres del sujeto, su apellido paterno y su apellido materno. El estado civil de una persona es una relación jurídica de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse, por lo que las cuestiones que a ella se refieren pueden ser objeto de compromiso o transición. El estado civil de las personas solo se comprueba con constancias relativas al registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresadamente exceptuados en la ley. Y por consecuente sabemos que las personas morales no cuentan con este atributo. Aunque creo que en esta presentación tuvimos lo más relevante, fue una presentación muy breve, eh, no se contó con participantes en la clase. Cualquier duda, cualquier aclaración, por favor me lo hacen saber a través de los mensajes de la plataforma. Yo los estaré contestando en breve. Asimismo, estaré subiendo el video, el link desde el canal para que puedan ver lo que es esta presentación. Espero contar con todas sus actividades. Estamos a prácticamente 15 días del primer examen parcial. Espero que estén entregando todas sus actividades, su participación en los foros, ya que esta participación cuenta con el 30%. 30%, 35% del examen parcial, 35% del examen final. De mi parte es todo. Que tengan una muy buena tarde.